Como habíamos quedado, ya habíamos informado a nuestros oyentes que nos visita una legisladora electa por el FIT, Soledad Díaz. Así es. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto que nos venga a visitar. El gusto, ante que nada, es mío, aparte en un día tan especial como hoy, es el Día del Periodista, entonces lo reivindicamos acá, tomando la palabra en un medio, estableciendo una caracterización de la situación política que enfrentan los argentinos y bueno, mandando un saludo enorme a todos los periodistas que día a día cronican esta situación que vivimos todos. Sí, le agradecemos por su halagos. Le quería preguntar porque lo que yo veo en la izquierda, que usted representa al FIT y va a representar al FIT en la legislatura, como que hay renovación. No siempre las mismas caras. O sea, hay renovación y más participación de gente nueva en la izquierda socialista, que la admiro yo, que estoy en otra fuerza política, pero ante los partidos tradicionales están los mismos que antes del 2001. Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda y en general desde la izquierda hemos querido destacar en nuestra campaña electoral, pero también en nuestro actuar cotidiano, el rol que cumplen las principales luchas, fundamentalmente los trabajadores, también las mujeres y la juventud. Por eso, bueno, más allá de las referencias políticas que representan cada uno de nuestros compañeros que se presentan como candidatos, que renovamos con gente joven, con mujeres, con compañeros de los sectores trabajadores más importantes de la provincia, nosotros en las elecciones locales del interior hemos llevado también candidatos referenciados con el movimiento obrero, hemos querido destacar fundamentalmente eso. Nuestros candidatos son parte de los que hoy sufren las consecuencias de un ajuste, de una crisis, y de esa manera es que aparecen como voceros de las organizaciones a las que representamos. Sí, ya que le tocamos el tema crisis, que es un momento complejo, pero los argentinos siempre viven lo mismo. Todas las décadas, cada una década un ajuste, un Estado muy grande, un Estado muy presente, que mata a la gente. ¿Qué visión tiene usted sobre el tema de achicar el Estado, para que no mate a la gente en impuestos, cómo reducir la pobreza? ¿Cuál es la mirada de la izquierda? Bueno, vos fijate que es muy importante lo que vos decís porque nos encontramos en un escenario político en el que se asoma una polarización que nosotros entendemos es una polarización superficial de las fuerzas políticas en danza que se presentan como alternativa electoral para el próximo octubre, en el que se elige nuevamente presidente, diputados, y bueno, tenemos una elección nacional que ha dado que hablar. Nosotros arrancamos el año con una intención por parte de las fuerzas políticas del régimen de colocar una tercera vía entre Macri y el kirchnerismo. Esta construcción que se dio por parte del PJ, de los gobernadores de Alternativa Federal, vemos como hoy francamente ha fracasado. Tenemos una repartija de los elementos que componían detrás de la baña, una tercera vía que finalmente no se dio. Hoy la Argentina está asomando a una polarización que es superficial porque ninguna de las dos fuerzas políticas que intervienen, ya sea el kirchnerismo como este gobierno nacional, que ha fracasado en la política de la lluvia de inversiones, que ha fracasado en una inserción de la Argentina en el mercado mundial, que ha vuelto a un pacto con el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda externa, es decir, una política de, digamos, no intervencionista por parte del Estado, sino de abrir la Argentina a los mercados, que finalmente se ha traducido no en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, sino por el contrario en un acentuamiento del endeudamiento, un acentuamiento de la precarización, de
la desocupación, de una clara consecuencia en los bolsillos de los trabajadores, que se vive con una pobreza que en la provincia de Córdoba alcanza la tercera parte de la población. Es decir, un escenario en el que, bueno, el gobierno de Cambiemos claramente no ha podido llevar adelante las políticas que se ha propuesto. El relevo que se presenta por parte del kirchnerismo tampoco ofrece una alternativa política. Es decir, que esta polarización en que, bueno, encontramos un gobierno como el kirchnerismo que ha desarrollado una política nacional y popular, hoy por hoy en la Argentina establece el mismo rumbo que ha desarrollado Cambiemos. Es otra de las fuerzas políticas que ha ido a negociar en Wall Street cómo se negocia el pago de la deuda externa, cómo se establece seguir bajo el tutelaje del Fondo Monetario, es decir, una política colocando inclusive con la candidatura de Fernández un claro mensaje a los capitales, al mercado, de que, bueno, el kirchnerismo como relevo al macrismo también sería garantía de desarrollar estas políticas que viene desarrollando el gobierno nacional, es decir, una falsa polarización que los trabajadores tienen que entender de esa manera. Estamos ante dos variantes que responden a la misma política de tutelaje con el Fondo Monetario Internacional, de pago de la deuda externa, de acentuamiento de la crisis para los trabajadores, y no frente a una salida concreta que representaría por ahí establecer una unidad de la izquierda para ofrecerle una verdadera alternativa a los trabajadores. Nosotros desde el Frente de Izquierda lo que estamos planteando fundamentalmente es establecer una claridad en torno a esto, porque bueno, se ha caído esta tercera vía, ni siquiera la ha podido remontar el alto porcentaje de votos que ha sacado Schiaretti en nuestra provincia y que incluso formaba parte de este armado de Alternativa Federal, y que hoy en la provincia vemos cómo en la Argentina esta tercera vía se alista, ya sea por el macrismo o por el kirchnerismo, no ofreciendo ninguna perspectiva. Que digamos un frepaso de los 90. Exactamente. Sí, yo lo que cuando analizamos el tema deuda, siempre digo que no, y el tema de los buitres, ¿no? Que si un problema en la década de los 80 hubo un problema con los buitres, Alfonsín, después el kirchnerismo, y siempre digo yo, le pregunto a usted, no es deuda sin gasto público, porque el problema acá es el gasto público, por algo te endeuda. He visto países como Bolivia en manos de un populismo donde tiene déficit cero en materias fiscales, un estado que no está con los más vulnerables, un estado que vos pagás impuestos, son uno de los países con la carga impositiva más alta del mundo. La izquierda tiene una mirada de eso, reducir los impuestos acá en Córdoba. Bueno, vos fíjate, planteemos primero el problema de la deuda. Nosotros estamos endeudados a 100 años, la deuda externa de la Argentina alcanza el 90% del Producto Bruto Interno, es decir, una hipoteca ilevantable de una deuda que venimos trayendo desde la dictadura, es decir, una deuda ilegítima en ese sentido. Desde antes, ¿no? Y desde antes. Con la Martínez de Perón. Exactamente. Entonces tenemos una deuda que se ha ido elevando a partir de intereses de los intereses, es decir, una deuda fundamentalmente usuraria, porque estamos pagando intereses de los intereses. Y eso genera más impuestos. Hipotecando a la Argentina por 100 años, es decir, que no solamente esta generación, sino nuestros hijos, nuestros nietos, van a seguir pagando la deuda externa. Ahora, ¿en qué se traduce eso en una política para el conjunto de los trabajadores? Si nosotros vemos que la educación va en vías de la privatización, lo mismo ocurre con la salud, la obra pública lo único que ha generado es sobrefacturación y un negociado enorme detrás de esto que, digamos, beneficia a los sectores empresarios, capitalistas de la patria contratista, de ninguna manera se traduce en realmente un resultado para los trabajadores. Si nosotros vamos ahora mismo al centro de la ciudad de Córdoba, vemos como las cloacas tenemos
un desmán. Lo mismo ocurre en los barrios más populosos, como por ejemplo el caso de Villa El Libertador, un problema terrible. El problema de la obra pública tampoco se ha traducido en una salida frente a los principales problemas que tienen los trabajadores. Además está decir el déficit habitacional, que nuestra provincia está por arriba de 350.000 familias que no tienen acceso a una vivienda digna. Es decir, un conjunto de situaciones que uno dice, ¿para qué tenemos esta deuda? Bueno, fundamentalmente la deuda ha servido para beneficiar a un sector del capitalismo que avanza en un nuevo reendeudamiento. O sea, nosotros pagó el kirchnerismo, ha sido un pagador serial, con el Club de París, con los juicios del CIADI, bueno, exactamente, la privatización. Que hoy nos cuesta fortuna, ¿no? Que hoy nos cuesta una fortuna. Es decir, que si vamos a la política que ha tenido el kirchnerismo durante su gobierno en relación a la deuda externa, ha sido la del pago. Hoy promete pagar la deuda externa si es que gana en octubre. Lo mismo ha ocurrido con el gobierno de Macri. ¿En qué se ha traducido el pago de la deuda externa para los trabajadores? En ningún beneficio. Por el contrario, ha sido una confiscación de los ingresos. Bueno, un 90% del Producto Bruto Interno se va al pago de la deuda. O sea, digamos que es todo un problema que uno lo tiene que poner a discusión cuando vamos a discutir a ver esta falsa polarización que existe entre estos dos sectores. Bueno, desde la izquierda decimos que la deuda es ilegítima, es usuraria, que no hay que pagarla y que por el contrario hay que investigarla. Y en ese punto es que, bueno, nosotros planteamos la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y establecer una reorganización de la sociedad y de la economía política nacional sobre nuevas bases. Primero, la nacionalización el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca, la nacionalización de los recursos energéticos y los recursos naturales que hoy tiene el país, y establecer un mecanismo para ofrecerle realmente a los trabajadores una salida frente a esta crisis. Sí, a medida que pasan los años desciende el ingreso per cápita de un trabajador, ¿no? Eso está visto, y el tema de inflación. Ante la provincia de Córdoba, lo que a veces se pregunta, los taxistas nos preguntan que no tienen vivienda, ¿no? En los 90 había menos déficit habitacional que en la última década. ¿Cómo es el problema? Veíamos un gobierno neoliberal como Menem y un gobierno popular como los Kirchner, pero el problema fue después, mucho peor. Bueno, pero vos fíjate que el problema es para quienes gobiernan los gobiernos que vienen desarrollándose. Y bueno, ahí está, vos me marcás el gobierno de Menem, supuestamente un gobierno que gobernaba para el sector del capital. Tenía menos problema de vivienda habitacional que el gobierno que le sucedió, que fundamentalmente tenía una política más popular. Bueno, nosotros entendemos que ahí es donde no hay ninguna fisura, no hay ninguna fractura entre las posiciones políticas. Todos han gobernado para favorecer la especulación inmobiliaria, que se ha ido acentuando, para el negocio que implica eso, para no solamente las inmobiliarias, sino también las constructoras y demás. Y un planteo de una política no atada a responder a los intereses de una vivienda popular, en la construcción de ellos, sino que por el contrario a favorecer el negocio sobre la tierra de la especulación inmobiliaria, o el negocio sojero también, que es uno de los problemas más graves que enfrenta la provincia, no solamente por las graves consecuencias en torno al problema habitacional, sino también el problema ambiental. Nuestra provincia hoy está a merced de esos negocios. ¿Cómo se favorece a los pools sojeros, la tierra, y para establecer con eso políticas que están totalmente en contra de la de los sectores populares? Porque bueno, el medio ambiente, nosotros ya vimos las consecuencias, las inundaciones en la ciudad de Río Ceballos hace un par de años, no solamente ha impactado en el ambiente, sino también en una clara consecuencia de personas que han perdido la casa.
y que han tenido que salir a la lucha para conquistar terrenos y lograr que el Estado les revierta la situación habitacional, producto del negocio, de la especulación inmobiliaria, pero también del desmonte para el negocio de la soja. Entonces, bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda hemos desarrollado un planteo frente a eso. Hemos planteado en primer lugar la necesidad de establecer un empadronamiento para ver realmente cuál es el grado de déficit habitacional que tiene la provincia, o sea, cuántas familias se encuentran en esta situación, no solamente de estar alquilando y no poder sostener alquiler, sino también de hacinamiento. Bueno, los grandes asentamientos que existen en la provincia, que bueno, la política del gobierno de Schiaretti no ha sido otra que la represión, en el caso de Juárez-Selman, y establecer a partir de ese empadronamiento también un banco de tierras, para saber cuáles son las tierras que hoy en la provincia se encuentran disponibles para la construcción de viviendas populares. Nosotros lo que establecemos es el empadronamiento del banco de tierras y a partir de allí la construcción de viviendas populares con bueno, no decimos que el Estado les regale las viviendas, pero sí que se establezca la posibilidad de que los vecinos puedan acceder a su vivienda con un crédito blando, claro, con un crédito de un 20% de lo que cobra un trabajador hoy en nuestra provincia. Bueno, en una provincia con un alto índice de desocupación de trabajo en negro, también lo que nosotros estamos planteando es que a partir de la construcción de estas viviendas se les dé trabajo a los vecinos, a la población, para justamente llevar adelante esta tarea de una necesidad básica para los vecinos. Bueno,